23 de la Ley de Partidos Políticos. Vamos a enterarnos en qué consiste y para ello hemos invitado a nuestro especialista en Derecho Electoral, el doctor José Tello. ¿Qué tal? Un gusto. Bienvenido, doctor. Bueno, sabemos que hoy por hoy, ¿no es cierto?, con la modificación de este artículo de la Ley de los Partidos Políticos, los candidatos que postulen a un cargo público por elección popular tienen nuevas exigencias. Claro, son más exigencias o en todo caso la ratificación o reiterancia de algunas existentes, ¿no? Algunas también que habían sido, bueno, algunos procedimientos que habían sido materia también de una regulación del Jurado Nacional de Elecciones, que hecho sea de paso es que en el sistema electoral tiene la posibilidad de reglamentar ciertos procesos mediante directivas. Ahora, lo interesante de esta norma es que está colocando, digamos, el carácter ya de obligatorio y está generando esa posibilidad, ¿no?, ya de manera legal, de poder retirar candidaturas en caso que se incumplan, por ejemplo, omisiones, como lo que puede ser las sentencias por delitos dolosos, ¿no?, que hayan quedado firmes, o reservas de fallo, que es una innovación bastante interesante. El tema de alimentos, omisiones alimentarias, no demanda por alimentos, y también el tema de la declaración jurada. Resulta interesante eso. Bienes y rentas. Es interesante porque la concatena con una norma que es la 30.161, que es una norma para funcionarios públicos, la cual justamente prevé que los alcaldes, regidores, presidentes regionales en sí, todos los titulares de pliego, congresistas, presidentes, vicepresidenta de la República, están obligados a presentar su declaración jurada de bienes y rentas, ¿no? ¿Esto antes no lo contemplaba la ley electoral? No con tanta precisión y no sobre todo haciendo, o sea, digamos, esa vinculancia con esta norma, ¿no? Porque deja abierta la posibilidad de que esté vinculada a la norma especial sobre la materia, y en este caso es la ley 30.161, ¿no? La cual aún tiene el reglamento en pendiente, ¿no? O sea, según lo que he podido ver, está todavía esto publicado en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, pero aún no ha sido, digamos, validado ni tampoco promulgado en vía decreto supremo, ¿no? Ahora, ¿habría una falencia en la norma, doctor? Porque se habla también de probablemente modificar, o de la no modificación de los artículos 69 y 70 del Código Penal, en el sentido de que podría el elector saber un poco más atrás de la vida, o de lo que no está consignado necesariamente en la hoja de vida. ¿A qué se refiere? Es bastante interesante porque la norma, justo en ese punto, no termina de salvar una situación que hace mucho tiempo se viene reclamando que se ha solucionado vía legal, ¿no? Y es justamente hasta cuándo y hasta dónde existe el límite para que yo tenga que colocar en blanco y negro en mi declaración jurada al momento de presentar mi candidatura, ¿no? Si tengo o no antecedentes, o si los mismos, por ejemplo, ya he cumplido una pena y ya todo está... Y estoy limpio en mi... La norma penal prevé en el artículo 69 y en el artículo 70 respectivamente de que yo tengo derecho a la resocialización y por ende, al momento en que yo cumplo con mi pena, simplemente puedo pedir que se eliminen los antecedentes, quedando solamente el Poder Judicial y el Ministerio Público en conocimiento de este tipo de información. Obviamente por si estamos en un caso... Solo ya quedaría en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, pero digamos que en la hoja de vida eso ya no aparece. Ya no aparecería, es más, ya con mi certificado ya no aparece. Pero sí para conocimiento del Ministerio Público y del Poder Judicial por un tema muy importante que es la reincidencia. Si soy reincidente, obviamente eso me sirve. Ahora, ¿y qué podría atentar esto, perdóneme, o qué podría atentar esto, digamos, doctor, desde el punto de vista de derechos humanos o democrático, o de poder apelar a decir, no, pero es persecución política, me están sacando hechos que yo ya tuve, digamos, una condena o que ya prescribieron, qué sé yo? Bastante, porque la norma electoral está colisionando con el sistema punitivo nacional. O sea, en este caso, y preveo de que en el momento, y va a ser bastante complicado, va a haber, o sea, un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, porque de hecho que estamos ante un conflicto normativo. O sea, los conflictos normativos se arreglan de tres maneras. La norma más antigua es reemplazada por la más reciente, ese es el criterio de temporalidad. Otro criterio es la jerarquía normativa. Norma de mayor rango está por norma de menor rango. Y finalmente el principio de especialidad de la norma. Pero acá, en materia electoral, la norma especial señala algo que está contraviniendo, ¿no?, el sistema punitivo, contenido obviamente en el Código Penal, y está afectando de alguna otra manera derechos fundamentales. Entonces, acá sí podría haber problema. Sí podría haber problema, ¿por qué? Porque yo podría, por la falta de claridad respecto hacia en qué momento se tiene, o mejor dicho,
hasta dónde son los límites de la aplicación de este artículo nuevo de esta modificación que se ha hecho al artículo 23. De hecho, pues, de que la norma, o mejor dicho, la propia Constitución impide de que haya restricciones de derechos fundamentales. Ajá. Y esta sería una norma restrictiva si es entendida en un sentido amplio, ¿no? Relación de sentencias condenatorias. Claro. Por ejemplo, ¿no? A eso nos referimos. Claro, por ejemplo, una sentencia del año 95, en principio yo estaría obligado a consignarla, pero si no la consigno, porque simplemente ya eliminé esos antecedentes. Es más, la norma penal prevé que existe en este caso la eliminación definitiva por haber transcurrido 5 años sin que haya... Yo recuerdo que hubo una propuesta muy interesante en el sentido de que se decía si la persona tiene alguna acusación o ha delinquido, más aún se ha mostrado y ya no puede ejercer ningún cargo público. Se supone que esa es la lógica, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿la ley es debidamente clara en este sentido? No. O sea, en este caso el tema de la inhabilitación es una cuestión diferente. La inhabilitación puede llegar por distintas vías. Una de ellas es la penal. ¿En qué caso? ¿no? La penal. La penal, por ejemplo, claro, que va de la mano con la condena, de acuerdo, por ejemplo, al Código de Procedimientos Penales, no aún vigente a nivel el caso nacional. de un presidente de la República, por ejemplo, creo que tenemos un caso. No, es que eso ya es antijuicio político. Antijuicio. Es un tema diferente, claro. La inhabilitación viene por el Congreso, claro. En este caso la inhabilitación viene por el Congreso. Esta situación de tener un poco más claro, ¿no es cierto, doctor, la información que consignan los candidatos que postulan a un cargo público por elección popular, esta información que consignan ante el Jurado Nacional de Elecciones, ¿cuál es el espíritu de esta ley, en realidad? Que la gente tenga más información, que no tengamos después sorpresas con alcaldes, con congresistas, con gobernadores regionales. Lo que se busca es que tengan mayor información, pero hay algunas cosas procedimentales que sí dejan un poco de sinsabor. Por ejemplo, se habla de la obligación de presentar este tipo de información al momento en que se inscribe la candidatura, ¿no? Sea por elección interna o sea por invitación. Pero antes la norma, por ejemplo, regulaba o, digamos, aclaraba este tema de los plazos. Se tenía que consignar la información si hubo una elección interna 15 días después de convocar el proceso, y en el caso de una invitación hasta una semana antes, 7 días antes. Ahora no se señala eso. Otra cosa más, se habla del retiro. Esto sí ya es más bien en positivo. Se habla del retiro de la candidatura hasta 10 días antes de la realización del proceso. Eso no estaba, digamos, claramente regulado digamos, en la normatividad electoral. Es más, el jurado actuaba en este caso por resoluciones de observancia obligatoria, ¿no? Digamos, suerte de directivas, ¿no? Para lo que era retiro de candidaturas. Pero esto de aclarar de que es hasta 10 días antes está muy bien, y además el decir... ¿Y antes era cuánto nos dijo? Se regulaba eso, que podía ser hasta una semana antes. Una semana, ahora 10. Claro, directiva del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, o incluso hasta un día antes de la candidatura en caso de que se encontrase algo muy contundente, digamos, ¿no? La comisión. Ahora, ¿qué pasaría, pongámonos en todos los casos, ¿no es cierto? Así por decir, se comprueba que se ha consignado aquí información falsa. Ah, correcto, lo prevé la norma. La norma, esto también es interesante porque justamente señala de que es pasible de ser denunciado ante el Ministerio Público, claro. Obviamente retirado del partido político, o eso ya es decisión de la agrupación. Una vez que ya queda que es electo y después se encuentra de que él había omitido o declarado algo falso, eso sea pasible de una denuncia. Directamente a la vía penal. Sí, pero esto también, o sea, está dicho en la norma, pero igual, o sea, es algo que es evidente. ¿Por qué? Porque desde que la autoridad... A ver, son dos cosas. En primer lugar, toda autoridad administrativa, en este caso el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Que es un fuero administrativo electoral, está obligado al control posterior, así lo manda la Ley General de Procedimiento Administrativo, ¿no? Está obligado al control posterior. Se da el control posterior, encuentro de que había una omisión o una declaración falsa. Omisión de información o declaración falsa. Estoy obligado por norma a tomar acciones a través del procurador del Jurado Nacional de Elecciones y formular la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. Estamos hablando en el caso de qué autoridades públicas. Autoridades en general, cualquier autoridad, claro. Pero eso es algo que nosotros lo sabemos porque eso es evidente en todo el marco normativo existente. Esta norma lo coloca de manera expresa. Claro. No tácticamente, sino expresa. Pero el accionar normal
no en este tipo de procedimientos es ese, y es más, hay sendas jurisprudencias al respecto en materia electoral. Pero todo eso tiene que estar debidamente cargado en la página web del Jurado Nacional de Elecciones. Obvio. Muy aparte de la agrupación política en sí, ¿no es cierto? Es el Jurado Nacional de Elecciones, y esto es bien delicado, porque si se consigna alguna información que luego se comprueba que es falsa, estaría incurriendo en un delito de falsedad ideológica, ¿no? En agravio del Estado. Claro. Claro. Al momento que se inscribe esto en ¿cómo se llama? En la página web de jurado. Ahora, es importante que trate de vincular la inscripción de este tipo de, digamos, o mejor dicho, esta declaración en el momento de la elección interna, no con la inscripción final. Ahora, lo interesante y la modificación, doctor, me parece que está muy, muy claramente en el caso de los bienes y rentas, ¿es cierto? Pero también quisiera hablar un poquito de los tránsfugas o del transfugismo, esta figura que en el Perú, digamos, no es ajena, ¿no es cierto? Una pequeña acotación. Es bien importante ver el tema de bienes y rentas, porque ese es un aspecto de la norma interesante en la medida en que ahora sí direcciona claramente hacia la norma especial. Exacto. Y hay una norma que es la 30.161 que regula todo el tema de declaración de bienes y rentas por parte de funcionarios públicos. La norma 30.161. 61, ¿no? Ahora, hay algo bien interesante respecto a lo que menciona el tema de tránsfugas, la gente que se ha cambiado de un partido a otro. Bueno, lo que se quiere simplemente es que se dé esta información, que el elector sepa, bueno, fue de tal, se pasó acá, pero ¿por qué razón? Entonces ya tienes un poco más de idea del aspecto un poco político, moral, en fin. Eso es bueno que quede consignado, pero no olvidemos una cosa, es algo que ya también existe. Si el elector peruano fuese un poquito más diligente y entrase a páginas como Infogop, va a encontrar clarísimamente Jurado Nacional de Elecciones, va a encontrar clarísimo todo el tema de la trayectoria política de la persona. Si formó organizaciones políticas locales, si integró movimientos o partidos nacionales, o sea, todo eso va a estar claramente ahí descrito, ¿no? De manera cronológica. Ahora, en este caso lo que se está dando es la obligación para el candidato, o sea, obligar al candidato a que eso lo coloque él mismo. Y por mutuo propio. Ahora, yo creo que aquí es bien interesante, doctor, analizar la importancia de la ley de los partidos políticos. Porque el propio partido, ¿no? Aquí no va a haber la excusa de decir, no, yo no supe que este congresista andaba metido en eso, o yo no supe que mi candidato había tenido alguna denuncia por violación, por ejemplo, que se ha dado. ¿Cómo queda este punto? Ese tema ¿Sentencia de condenatoria? tanto, claro, o sea, tenemos que ir siempre a la sentencia condenatoria, ¿no? Porque de esa manera también no vulneramos lo que es la presunción de inocencia. No olvidemos también de que a veces, y se da normalmente, sobre todo en el campo político, es muy fácil formular denuncias. Es más, cualquier persona, incluso honesta, prueba, puede tener una denuncia y eso no va a conculcar su derecho a participación política. La presunción de inocencia es fundamental. El avance de esta norma es que va hacia la reserva del fallo condenatorio, que es cuando, si bien yo determino la culpabilidad de una persona, en este caso lo que estoy haciendo es no aplicándole la pena. Claro. Me estoy reservando, a cambio de que cumpla ciertas reglas de conducta durante una determinada cantidad de tiempo. Correcto. Entonces, por ese lado, digamos, hay una innovación normativa en cuanto a la implementación de esto, ¿no? Pero en sí, se tiene que salvaguardar el derecho de presunción de inocencia, porque es un derecho fundamental. Bien. Y ahí sí podríamos devenir un tema de inconstitucionalidad de la norma, claro, en caso de que... ¿Y podría incluso la persona agraviada interponer algún recurso de amparo? No solamente el recurso de amparo, en este caso es hasta una acción de inconstitucionalidad si la norma prevé, o sea, un supuesto que vulnere la presunción de inocencia. Ahora, los casos de falsedad, mucha atención a esta parte de la ley, ¿no? Dice, los casos de falsedad o omisión que se detecten después del plazo previsto para el retiro del candidato serán remitidos al Ministerio Público. O sea, aquí la cosa de todos modos va al aspecto penal. Claro, claro, pero es que justamente lo que le mencionaba, ¿no? Por control posterior, el jurado puede detectar, o sea, este tipo de inconsistencias en la hoja de vida. Obviamente, al ver que está ante una evidencia de falsedad, no en lo que se ha consignado, o en todo caso un supuesto de omisión, ¿no? Ellos están, o sea, de por sí obligados a llevar esto. Es que ese es un poco el espíritu de esta parte de la ley, que quisiera que usted sea muy, muy puntual. Omisión y falsedad. ¿Cómo equiparamos estos dos conceptos? Los dos son de la mano. El delito de falsedad, el delito de falsedad lo lleva lo de la mano. Son dos, o sea, dos supuestos. La omisión de información que se me requiere o el falsear, dar información falsa al respecto de lo que se me requiere. Por ejemplo, si yo omito algo que tenga que ver con los bienes y rentas, ¿no? Porque yo tengo que saber, este funcionario público entró teniendo una casa.
y ahora luego de su periodo de 3, de 4 o de 5 años en el caso, tiene tremenda cantidad de propiedades y tiene cosas, ¿de dónde, Pecata mía? ¿Cómo fue eso, no? Claro, y evidentemente, pues, o sea, lo que se busca, no solamente con los funcionarios de elección popular, sino también con aquellos que dentro de la administración pública ostentan cargos de dirección, a distinto nivel, ¿no? O que están involucrados en procesos de contrataciones, en fin, o sea, la norma es bastante amplia. ¿Por qué? Porque lo que se busca prever es justamente la corrupción. Bueno, yo creo que es saludable, no sé qué dirá usted, pero esta es una promulgación por parte del Ejecutivo, ¿es cierto?, de la promulgación de ley que obliga a los candidatos a consignar, por ejemplo, sentencias firmes en la hoja de vida, toda la información que tiene que ver con sus bienes y rentas, sentencias condenatorias, en fin, hay que leer, pues, ¿no?, un poco más sobre la ley. Es positiva la norma al final, o sea, si queremos hacer un balance resulta ser positiva, pero sí, obviamente, como muchas cosas, perfectible. Y el siguiente proceso electoral que se viene va a darnos claramente, o sea, el derrotero de hacia dónde orientar nuestras modificaciones normativas, ¿no? Perfecto, bueno, ha sido bastante claro, ¿no? También debe consignar las renuncias efectuadas a otros partidos políticos, ya lo dijimos, movimientos de alcance regional o departamental u organizaciones políticas de alcance provincial, distrital, es decir, está enfocando a todo. Ahora, finalmente, sí me gustaría mencionar una cosa, ¿no? O sea, tiene que haber un proceso de socialización de la norma. Es muy importante que la autoridad electoral haga, o sea, una labor de educación electoral, ¿no? Y además que esto no solamente sea una información divulgada durante un proceso electoral, sino que permanezca siempre. Bien, muchas gracias, pues, doctor José Tello, especialista en Derecho Electoral, que nos acompañó esta mañana, amigos, para hablar de la promulgación de esta importante ley por parte del Ejecutivo ya en materia electoral. Infórmense, entre a Infogov, ahí va a conocer un poco más.